Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Joana Murillo Rivas. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estudio Administración de Empresas y el día de hoy voy a hacer como la sustentación o el porqué, o digamos desde mi punto de vista, la exposición de un tema que teníamos que, escoger libremente para la realización de un ensayo que corresponde a la materia de introducción a la investigación. Y el tema que yo escogí es depresión, duelo en la adolescencia. Uno de los principales factores, o digamos las razones principales por la cual yo escogí este tema, inicialmente yo trabajo en el área de la salud, ¿sí? Estoy en el área administrativa, el área de facturación, servicio al cliente, para ser más específica. Llevo más de 5 años de experiencia y eso me ha permitido como darme cuenta, digamos, en toda esta trayectoria, conocer un poco referente a este tema, ¿sí? Ya que pues son a diario las personas que por alguna u otra razón son diagnosticadas como, digamos, en un estado de depresión, de ansiedad, por cualquier razón, por cualquier motivo, pero lo que genera como, digamos, inquietud o que genera de pronto también como que preguntas, o sea, decir por qué, y también pues dado como a la experiencia que he tenido pues con algunos, digamos, pacientes, donde pues me han contado su situación, donde de pronto eh, le han expuesto a uno como que todas esas cosas que lo llevan a sufrir de esa enfermedad o de esa situación pues emocional también, porque son muchos los factores que afectan, digamos, esta enfermedad en cualquier área del ser humano, en este caso. Y a diario son, digamos, varias personas diagnosticadas o que tienen que estar en tratamiento continuo o que tienen que, digamos, hacerle seguimiento porque pues han intentado suicidarse o porque de pronto ya están en un estado severo, pues, digamos, en su condición, en ese caso, o de pronto los que están como en esa etapa iniciando, ¿sí? Entonces todo ese tema, pues hemos podido como darnos cuenta, como digamos empaparnos desde el área de la salud, digamos cómo se puede manejar, digamos en el tema psicológico, ya cuando la parte psicológica ya no cumple como con, digamos, como con esa ayuda, entonces ya toca es como la parte psiquiátrica, bueno, y todo ese tema pues que es bastante amplio, ¿sí? El otro factor que me ha llevado a mí pues como a tener esta postura es de alguna forma conocer, digamos, de cerca o vivir, digamos, personalmente ciertas situaciones que la viví en la etapa de la adolescencia y que yo puedo decir, pasé por un momento de depresión, de pronto no fue una depresión severa, pues que ya yo diría, no, me diagnosticaron pues ya para el psiquiátrico y me enviaron de pronto me medicaron, no llegué hasta ese punto, pero sí en esa etapa de la adolescencia se viven momentos muy difíciles, momentos muy que uno no sabe, digamos, cómo explicarlo porque son una cantidad de emociones y de sentimientos. Igual, pues, personalmente yo tengo mis razones. Entonces es a raíz de ahí que yo decido como hablar un poco de este tema, como decido como pues averiguar, investigar, digamos, posturas, digamos, que hacen referencia a este tema, desde el área médica, digamos, cuáles son como los factores que afectan, y desde el contexto social, hablemoslo también desde el contexto social. Entonces yo podría decir que a diario o a nivel pues mundial, bueno, no sé, mundial es como muy amplio, pero hablemoslo a nivel mundial, es una de las enfermedades más comunes, ¿sí? Eh, Anteriormente, digamos, el cáncer, el VIH, claramente son enfermedades que todavía continúan, pero, pero, pero ahorita la competencia, digamos, o por decirlo así, de esa enfermedad es la depresión. Y son muchas las personas que sufren de depresión, son muchas las personas que están en ese momento, unos están como en el inicio, otros ya llevan como
una etapa más avanzada, otros ya llegaron al punto pues ya severo, pero lo que más genera como inquietud es el por qué se está generando tanto y por qué cada día aumentan como las cifras en los adolescentes. Y podría decir yo, no, pues uno adolescente, uno no tiene compromiso, no tiene responsabilidades, no tiene mucho en qué preocuparse, pues uno podría decir, no, uno se dedica a estudiar, uno se dedica, digamos, a responder en el colegio, porque en realidad uno no tiene que pensar en nada más. Pero juegan unos factores muy importantes en esa etapa. Y desde mi experiencia y desde el punto, digamos, de vista personal, como yo lo viví, sí juegan unos factores importantes. Hablándolo así, el tema familiar, el contexto familiar, creería yo que en este tiempo, en este siglo, está afectando demasiado. Hay muchas familias disfuncionales y yo creo que eso también está afectando que los adolescentes sufran de este tipo de trastornos o sufran de este tipo de enfermedad, porque yo podría decir que esto es una enfermedad psicológica, mental y emocional, ¿sí? Porque es tan así que lleva a ese joven o a ese chico o a esa chica a pensar en quitarse la vida. Entonces no es algo que es simplemente, no, es que él está triste y ya. No, yo creo que es algo más allá, ¿sí? Y yo lo analizo desde todos los contextos. Desde el contexto familiar, el contexto económico, el contexto de nuestra sociedad, el tema de digamos, de las relaciones interpersonales que maneje ese joven, pero también yo lo quiero también como asimilar al contexto espiritual. Y es que cuando hablamos del contexto espiritual no es solamente hay esa falta de Dios en la vida del ser humano, sino también como a esa tranquilidad, a esa paz, a esa serenidad, a ese amor propio, a esa estima, a esa plenitud que se debe sentir con uno mismo, ¿sí? A pesar de la circunstancia y de los momentos difíciles, a darle ese valor que tiene la vida. Puedo referirlo desde ese punto de vista. Y claramente, pues sin dejar de lado de que también estamos en una sociedad que de alguna forma han dejado de lado pues los buenos principios, los buenos valores, ¿sí? Y que desde mi punto de vista espiritual también podemos decir que han dejado de lado a Dios, ¿sí? Porque pues ya no hay como ese respeto al menos para las cosas espirituales. Entonces yo creería que también eso está afectando eh, en la vida del ser humano y más en esa etapa de crecimientos y más en esa etapa de desarrollo que es la adolescencia. Bueno, en este caso, ¿yo qué puedo decir referente a la depresión? Yo puse como depresión, duelo en la adolescencia. Claramente cuando hablamos de duelo, hablamos de esa parte emocional, digamos, de ese afecto que yo tengo hacia alguien, pero que pues esa persona, digamos, se fue o ya no está con nosotros o se murió. Normalmente cuando hablamos de duelo siempre hablamos de ese ser querido que ya no está, que se nos fue, que digamos afectivamente cumplía, digamos, una parte importante en nosotros. Entonces, y que por X, digamos, no, por X no, digamos, por alguna razón y pues por cosas obvias de la vida, se murió y ya no está con nosotros. Entonces viene una etapa, digamos, de desprenderse de esa persona, de ya no convivir con esa persona, de ya no compartir con esa persona. Entonces claramente pues es un duelo y es un tiempo pues siempre largo que se vive cuando se pasa por ese tipo de situaciones. Cuando hablamos del duelo en la adolescencia, claramente son etapas. La adolescencia es una etapa compleja. ¿Por qué? Porque usted se tiene que desprender de muchas cosas. O sea, es una etapa difícil porque usted lucha con una cantidad de cosas que aparentemente uno dice, no, pero uno en esa época o en ese tiempo o en ese espacio, uno no tiene por qué preocuparse, pero sí, sí, porque digamos, el área física, usted empieza a tener cambios.
Desde el área emocional, usted empieza a tener cambios. Desde el área psicológica, usted empieza a tener cambios. Entonces, cuando esos cambios no son tratados, cuando esos cambios no son manejados, cuando de pronto no se sabe cómo, digamos, manejarlos o no se tienen las herramientas necesarias para, digamos, para entenderlos, claramente el adolescente o el joven entra en una etapa difícil, entra en una etapa complicada. Entonces, si lo hablamos desde el contexto físico, de pronto empiezan los cambios físicamente, digamos en el tema de la niña, pues bueno, empieza como el cuerpo a formarse ya como una señorita, ¿sí? El tema de la cara, de su aspecto físico, ¿sí? Digamos, el tema emocional juega un papel muy importante tanto en el contexto familiar como en el contexto de las relaciones interpersonales. Es decir, ya la niña empieza a quererse relacionar con otros adolescentes de su misma edad, ya empieza como a querer experimentar o conocer o hacer cosas que de pronto ella no ha hecho. Y pues eso hace también de que sufra, digamos, ciertos cambios fuertes en esa etapa. Tanto el niño como la niña, o sea, como tanto el adolescente como la adolescente, sea niño o sea niña. ¿Sí? En el campo psicológico afecta demasiado porque no se tiene la madurez, o sea, mentalmente, psicológicamente, podríamos decir que uno a la edad de la adolescencia no tiene una madurez mental para uno, digamos, como decir, esto que me dijeron es bueno y esto que no me dijeron no es bueno y no dejar que eso me afecte, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, psicológicamente, se le presta mucha atención a los comentarios, a lo que digan de ti, a las expresiones que usen hacia ti, si me entiende, a los gestos, a las actitudes, bueno, una cantidad de cosas que de verdad es complejo porque es una etapa transicional que está viviendo esa persona y ese joven que tienen sentimientos encontrados, ¿sí? Que se cuestiona, es una etapa de mucho cuestionamiento, donde uno se pregunta el por qué, pero por qué yo, por qué esto, por qué no tengo esto, por qué, no lo, por qué mi papá es así o por qué mi mamá es así, que el amigo, cuando se entra a la etapa pues como emocional, el tema de ya las relaciones amorosas, que actualmente es muy común ya ver los muchachos con una vida sentimental pues digamos que dentro de lo normal, no sé qué tan normal pueda ser, pero pues en nuestra sociedad eso es algo normal, es algo común. Entonces, también desde el campo sexual, la parte sexual, ya es muy normal ver un adolescente con una vida sexual activa. Entonces, no sé también eso a que pueda también llevar a que pues haya también mucha depresión en los adolescentes, ¿sí? Entonces, referente a todo esto, digamos, a todos esos factores que afectan y, digamos, a nuestros adolescentes, uno nota de que también en parte no, yo creo que es como lo fundamental, es como la base de que, digamos, haya un buen manejo en esta situación o en esta problemática que se está viviendo actualmente. Sí, porque es que es una enfermedad muy común y es la familia. El contexto familiar cumple, yo creo que el primer papel fundamental para que se le pueda dar un buen manejo. Ahora, en el campo familiar y que pues para mí desde mi posición y desde mi punto de vista cumple un papel fundamental, es el tiempo, la calidad de tiempo que ya no se le dedica a esos hijos. Y es decir, ¿por qué digo que la familia es la base fundamental? Porque actualmente, digamos, la que es mamá, le toca, digamos, trabajar para poder ayudar con los gastos o con digamos, con las necesidades básicas del hogar, ¿cierto? Entonces ya no tiene como esa misma calidad de tiempo para su hijo. Lo mismo el papá, ¿sí? Hablándolo pues de ese hogar que hay papá y hay mamá.
Pero pues la realidad es que cuando se tiene, digamos, un hijo y cuando ambos trabajan, la calidad de tiempo no es el mismo. Digamos, la disposición para, digamos, prestarle atención a ese hijo o dedicarle ese tiempo que necesita ese hijo, lo puede haber ese espacio, puede haber ese tiempo, pero no es el mismo. Sí, entonces el joven, digamos que está entrando en esa etapa difícil, donde tiene muchas, donde se cuestiona, donde tiene muchas preguntas, donde de pronto quiere saber cosas, pero digamos no tiene las herramientas o no tiene una guía para, digamos, a saberlo hacer y de la forma correcta. Entonces empieza como a él mismo descubrir cosas, empieza como él mismo a buscar, digamos, cómo entenderlas, cómo conocerlas. Y resulta que en ese descubrimiento o en ese querer saber, muchas veces comete errores. Y claramente ese tipo, digamos, al tener muchos errores o tener muchas falencias o equivocarse o digamos, conocer algo desconocido, va a tener un choque, va a tener un choque emocional, ¿sí? Entonces, eso también pues puede generar, digamos, esa depresión en ese joven. Cuando ese papá, digamos en el caso de papá y mamá, cuando es, digamos, la mamá que le toca afrontar los dos papeles de papá y mamá, es mucho más difícil, sin dejar de lado pues su buen trabajo y su buen, digamos, la buena función pues que de alguna forma hace una mamá, pues por sacar a su muchacho adelante, por darle aunque sea lo necesario, pero, pero digamos eso también afecta al adolescente. Ver pues de alguna forma todo el esfuerzo, toda la dedicación que la mamá tiene que hacer y eso hace que se deprima por no tener ese papá, por no tener esa representación pues masculina, por decirlo así. Es como lo que, digamos, pienso. También, digamos, la depresión del joven que de pronto a raíz de su contexto, del contexto social o de las relaciones que él maneje con otros adolescentes, de pronto las cosas que puede tener y las que no puede tener. Y actualmente en este tiempo podríamos decir que eso es una de las cosas que también está afectando la depresión en los adolescentes. Y es que ahora se debe estar como a la vanguardia, como a la bueno, moda. Sí, podemos decir que la moda, lo actual, lo digamos, lo último, pues, digamos, hablándolo tecnológicamente, o para ser más específica, hablándolo tecnológicamente, entonces ese joven, de pronto ese papá o esa mamá que no le puede dar como todo, digamos, esos ¿cómo podríamos decirlo? Esos antojos o esos regalos o esas cosas que él quiere, que de pronto el amiguito o la amiguita las tienen o las comodidades que tiene otro amiguito. Entonces, como ella no las tiene, entonces pues eso hace también que el joven entre en un estado de depresión, ¿sí? Está también, digamos, un factor que está afectando mucho, que pues realmente siento, pues, desde mi punto de vista, y es que creo que es una etapa que no se está viviendo de la forma correcta, ¿sí? Es decir, yo aprendí algo de una de mis tías que fue el que me crió, y ella me enseñó de que hay momentos, digamos, un niño y un adolescente no tiene la edad o bueno, la madurez, no hablemos de la edad, hablemos de la madurez suficiente para tomar ciertas decisiones, ¿sí? No es todavía como, digamos, mentalmente no tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones correctas. ¿Y qué puedo notar yo hoy por hoy? De que al joven y al adolescente se le está dejando tomar decisiones que aún todavía no debe, o sea, no tiene la capacidad ni física, ni mental, ni, bueno, ni digamos el carácter para tomar ciertas decisiones, para hacer ciertas cosas.
Entonces yo considero que hoy ese factor también está afectando la juventud, está afectando la adolescente. Tengo el caso de una jovencita que conocí en Confenalco, la recuerdo mucho. Yo trabajé en Confenalco 5 años en el área de facturación y conocí una jovencita que ella quedó embarazada a la edad de 12 años. Quedó embarazada a la edad de 12 años y ella iba a consulta sola. Y recuerdo que ella siempre me buscaba a mí para que yo la acompañara a la consulta porque por ser menor de edad no podía entrar sola a la consulta. Y una vez me llamó diciéndome que necesitaba hablar con alguien. Fue sola a la consulta, claramente, los papás nunca iban con ella tuvo su bebé, pero estaba pasando por un momento muy difícil. A la edad de 15 años ya tenía un bebé de 2 años y ella siempre que iba me buscaba y ese día me buscó y me decía, Kelly, no sé qué hacer, me quiero morir. Yo le dije, ¿por qué estás pensando así? Me dijo, es que yo me siento aburrida, me siento cansada y siento que no soy capaz de seguir luchando con un bebé, de seguir pues viviendo la vida que tengo. Entonces, ¿por qué traigo este tema o por qué traigo, digamos, esta historia, digamos, en esta explicación? Es una niña de tan solo 15 años. Y claramente ya tiene que tener la responsabilidad de una persona adulta, porque tiene un hijo, ¿sí? Entonces uno dice, a los 15 años yo todavía quiero disfrutar, quiero salir, quiero estar tranquila, quiero estar relajada, no tengo por qué preocuparme porque pues es una edad donde uno quiere pasarla bien, quiere gozar la vida, pues por decirlo así, en esta etapa es donde uno dice, no, yo quiero gozar la vida. Pero uno nota que es una niña de 15 años que ya tiene una responsabilidad y no cualquier responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Que no tiene la madurez, que no tiene la capacidad mental, psicológica y emocional de llevar una responsabilidad como la es de tener un hijo. Entonces, ¿por qué llega un momento en que los adolescentes, y en este caso las adolescentes, se deprimen? Unas porque se adelantaron antes de tiempo a vivir y digamos, a hacer cosas que no debían haber hecho, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahora es normal, digamos, parte de la libertad, parte del modernismo, parte de una normalidad que yo la considero absurda, porque eso está llevando de que, digamos, una situación lleve a otra situación peor y uno mira cómo el nivel de suicidios en los adolescentes cada día aumenta, los diagnósticos de depresión cada día son más. Lo digo porque trabajo en una institución de salud y todos los días autorizo órdenes para psicología, órdenes para psiquiatría. Sí, claramente, digamos, los pacientes que van a psiquiatría no todos son por depresión, algunos porque tienen, bueno, otras patologías, pero casi en su gran mayoría y un gran porcentaje es por depresión. Entonces uno dice, wow, pero aterrador cuando son adolescentes, niños que apenas están en noveno, décimo, y eso, que estamos hablando de los adolescentes, sin contar niños también. Sí, entonces, referente a todo esto, creería yo, y mi postura como la más, digamos, asertiva para mí, es el factor, es el contexto familiar. Eso está afectando demasiado, ya sea por la calidad de tiempo, ya sea por mucha libertad que se le da a los jóvenes hoy en día, ya sea por padres muy, ¿cómo se dice la palabra? No, frágiles, no. Padres muy permisivos, podría decirlo yo así. Y también porque hay muchos que fueron padres adolescentes. Entonces, pues uno a la edad de la adolescencia uno no sabe cómo guiar a un muchacho. Y más cuando uno no tiene el apoyo de ese papá o de esa mamá, en este caso de esta niña, que ella me decía que ella no contaba con el apoyo de la mamá.
que ella no contaba con el apoyo del papá, entonces que para ella eso era algo difícil, porque pues no sabía cómo enfrentar su situación, no sabía cómo confrontarlo. O sea, cargaba digamos, con la responsabilidad de un bebé, pero también cargaba como con ese desinterés de sus padres. Entonces eso la llevó a ella a no encontrarle sentido a su vida, a decir, yo me quiero morir, Kelly, yo no quiero vivir, yo estoy cansada, yo estoy aburrida. Y yo decía, wow, o sea, como una niña de 15 años quiere morirse. Y es entendible y ese día la entendí porque llegan momentos a la vida del ser humano donde sí, o sea, eh, los problemas y las situaciones lo hacen a uno pensar en que no hay una solución. Pero yo digo, bueno, cuando uno ya es grande y cuando tiene como mucha carga, como mucha responsabilidad, como muchas cosas y que ya ha vivido una vida y que ha tenido una trayectoria y que ha tenido una experiencia y que se ha caído y se ha levantado, uno dice, wow, llega momentos en que uno puede pensar así, pero uno a la edad de los 15 años o antes, porque ahorita, bueno, ella porque tenía 15, pero uno ve que ahora jóvenes de 11, 12, los preadolescentes, 13, 14, sí, no le encuentran sentido a la vida. Entonces, ya para finalizar, para mí, tengo dos posiciones por la cual creo yo y la cual me hizo escoger este tema. Y es, bueno, en la etapa de la adolescencia uno vive muchas cosas, hay muchos cambios fuertes, hay muchos cambios, digamos, en cualquiera de las áreas de la vida de uno, ¿sí? Dependiendo también de las circunstancias que uno viva, ¿sí? Hay, pues, digamos, adolescentes que les ha tocado situaciones muy difíciles, digamos, problemas intrafamiliares, abusos, maltrato, unos por ese factor, otros por, digamos, padres muy permisivos, otros, digamos, por el contexto económico, otros por la falta de afecto, otros por la falta de atención, otros por decepciones, otros porque, digamos, han hecho no han dejado como quemar esa etapa, sino que se han adelantado a cosas que realmente no deben adelantarse y llega un momento en que se sienten que ya no pueden, que ya han tenido o sea, miran y se miran como una vida miserable, como que, bueno. Y un factor muy importante que para mí es relevante y que creo que también es fundamental, y es el contexto espiritual, el contexto. Actualmente a esa área no se le da mucha importancia, no se le da mucho valor, pero creo que eso es lo que más está afectando. Digamos que digamos, haya tanta, no solamente en esta problemática, la depresión, sino en todo, pero enfocado en la depresión, que es el tema que yo escogí, creería yo que la falta de Dios en la vida del ser humano también ha hecho de que se tomen tan malas decisiones, de que la gente viva una vida como desordenada, de que haya tantos problemas, de que haya tantas falencias en el ser humano, ¿sí? Y claramente también el contexto familiar. Eso es un factor fundamental en la vida del ser humano porque de ahí vienen los principios, los valores, se enseña el amor, se enseña la honestidad, se enseña la fuerza, el valor, la valentía. Bueno, hay una cantidad de cosas que se necesita para uno ir creciendo, ir desarrollando una personalidad, ir desarrollando un carácter, ir teniendo como una identidad propia, ¿sí? Entonces, al no tener como esos fundamentos familiares, eso genera un desequilibrio, genera como una desorientación en ese joven o en ese adolescente. Y hoy por hoy realmente creo que eso es lo que está de alguna forma dañando, de alguna forma generando esta problemática. Espero pues haber sido clara y que les guste mi exposición. Y pues esa es como mi posición frente a este tema. Muchas gracias.